Arranca el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos con mucho ritmo, por lo que veo, este lunes con Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Muy animado, ¿no? Sí, porque de algún modo entiendo que hay todo lo que está sucediendo ahora, hay situaciones tremendamente tristes, pero sí que hay que tener mucho cuidado en momentos en los que geopolíticamente todo es muy delicado, porque el mercado, como hemos visto durante estas semanas, y eso para mí es muy positivo, tiene un gran desplazamiento. Así es que de algún modo esa música tiene algo que ver con lo que está sucediendo en el mercado y no tanto con la parte triste que es los civiles que están muriendo en Ucrania. Hoy hemos tenido un claro ejemplo de esa volatilidad extrema, ¿no? Porque hemos llegado a ver caídas en el caso español del entorno del 5% para luego terminar al final el selectivo, el IBEX, con un descenso de casi el 1%, del 0,99, pero lo hemos llegado a ver coqueteando incluso con el terreno positivo en algunos momentos de la parte vespertina de la sesión. Mucha volatilidad. En el DAX, ¿cómo quedan las cosas? Alberto, después de lo que estamos viendo, esas caídas tan contundentes en las últimas 3 sesiones, principalmente. Es muy importante tener en cuenta el DAX. El IBEX luego vamos a ir con él, pero es importante tener en cuenta el DAX y hoy lo vamos a abordar un poquito más en profundidad, porque no solamente vamos a tocar el precio, sino esa volatilidad a la que has hecho referencia, que cuando toca el caso de Estados Unidos miramos ese VIX, que no es más que ese índice que mide la amplitud de las horquillas en las opciones del SP500, pero también tenemos un VDAX, que de algún modo mide ese mismo parámetro, obviamente no en el SP500, pero sí en el índice DAX. Y es clave porque está dando dos datos muy relevantes, la volatilidad en un lado y la volatilidad en el otro. En primer lugar, es importante comprender que a Europa, a Estados Unidos, le ha colado finalmente el gol. Yo estas semanas atrás explicaba, ojo, que un especulador no debe caer en el error de interpretar equivocadamente qué sucede. Por ejemplo, cuando tuvimos la crisis del coronavirus, ahí había un enemigo externo, que era el virus, y que no estaba dentro de nuestro control. Por eso todas las bolsas mundiales cayeron en una proporción muy similar y coordinada. Cayeron prácticamente a la vez. Si vemos las caídas que se produjeron tanto en Europa, la voy a recuadrar aquí, de una manera... no quiero quitar demasiada línea porque luego las voy a necesitar. Sin embargo, se recuadra con facilidad lo que sucedía tanto en Europa como en Estados Unidos. Las caídas son proporcionales y coordinadas. Terminan exactamente el mismo día y giran, obviamente, también al alza el mismo día. Sin embargo, en este caso es distinto. Y de ahí que yo insistiera durante estas semanas. Me negara a utilizar la palabra invasión, tiene mucha lógica. Estos días cuentan que le preguntaban a Lavrov, le decían, pero bueno, entonces, ¿por qué utiliza el eufemismo y no dice que es una invasión? Y Lavrov les contestaba, creo que a la BBC les decía que no iba a discutir sobre eufemismo con quienes habían inventado el término bombardeos humanitarios. Es muy importante el concepto. ¿Por qué no es invasión? Porque a Rusia le interesa cuanto antes quitarse el problema e irse. Rusia necesita que Ucrania sea un territorio neutral para que haya un tapón entre Rusia y la OTAN. De ahí que no sea una invasión como tal. Entonces, es clave interpretar, y si hablamos de guerra, lleva ya 8 años siendo guerra, con lo cual eso es más ridículo todavía. Pero es muy importante entender por qué explicaba lo importante de quién acciona. ¿Quién acciona? ¿A Rusia se le ha cruzado el fusible? ¿Ha entrado porque sí? No. A Rusia se le está provocando y la prueba es que hay un mercado tremendamente beneficiado de ello, que es el que marca un diferencial positivo. Mientras en Europa, a cierre de hoy, tenemos una caída desde que comenzaron las sanciones de un 12,82%, yo este fin de semana lo comentaba con respecto a los cierres del viernes. En el Dow Jones nos encontramos con un diferencial de caída de solo, cuando comienzan las sanciones, del 2%. Eso lo que significa es que Estados Unidos ha preparado toda la historia para beneficiarse de la división entre Europa y Rusia. Si Europa y Rusia estuvieran unidos, serían una potencia brutal en todos los ámbitos, no solamente económico, sino también en el tiempo, también armamentístico. Alemania se ha dejado dividir, porque a cambio ha pedido algo importantísimo, que es cambiar la política militar que se le obligó a hacer desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No es poca cosa.
Es algo muy importante. Por eso ha permitido que le obliguen a fijar sanciones contra Rusia, que es a Alemania a la primera que le perjudican. Y por eso nos hemos enterado después de que Alemania compraba los aviones no a Europa, no el Eurofighter, sino a Lockheed Martin en Estados Unidos, que seguramente sería otra de las exigencias de Estados Unidos para permitir que Alemania tenga independencia militar. ¿Por qué es importantísimo todo esto? Yo estos días, cada vez que he querido explicar estas cosas, sonaba raro. Y no, de geopolítica no hablemos, hablemos de mercados, que es lo que en realidad, en teoría, el oyente debería querer. Sin embargo, hay un problema. Si no hablamos de geopolítica, no nos damos cuenta de lo que viene en la bolsa. Y eso es lo que ha pasado durante estos días, que Estados Unidos ha caído muchísimo menos que Europa, porque Estados Unidos se la ha liado a Europa. Le ha metido un gol por la escuadra. Tenemos la suerte de que nuestros amigos hispanoamericanos lo saben perfectamente. Lo he podido comprobar hoy en los comentarios que he visto a raíz de una intervención mía, y es una maravilla que a ellos no les hayan engañado. Sin embargo, en Europa vivimos en un pleno engaño de lo que realmente ha sucedido en Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que le viene a Europa? Pues ya lo verán. No solamente un inicio más fuerte de las caídas, sino una volatilidad en el VDAX que indica algo muy diferente de lo que sucede en el VIX. Si ustedes miran momentos claves en el índice de volatilidad alemán, verán que ya ha superado durante estos días zonas clave, zonas que en el pasado, cuando recortaba el DAX, marcaban máximos en ese VDAX, máximos muy relevantes. Y si se fijan ahora, esos máximos se están superando. Probablemente no se van a superar de una manera muy importante, pero se han alcanzado claramente y con velocidad alcista. Fíjense, el VDAX, que marcaba unos máximos clave cuando aquello de justo antes de las vacunas, en las caídas, en las últimas caídas que se producían en Europa, no los mínimos del coronavirus, sino el movimiento posterior al primer rebote, esas caídas, todavía sin aparecer las vacunas, llegaban a 41 puntos. Y ahora el DAX, el VDAX, está en zonas de 44,29. Lo que implica es que efectivamente aquí la volatilidad es mucho mayor. Si vamos al VIX, a ese índice del miedo que tiene en cuenta, voy a ampliarlo aquí, que tiene en cuenta los mismos parámetros en Estados Unidos, verán que esas caídas no han llegado al límite que allí sí lo han hecho. Fíjense cómo esa misma caída de las vacunas estaba en niveles de 35 y sin embargo el VIX todavía está en 31,6. Hay mucho menos miedo. Eso no implica que Estados Unidos no vaya a caer. Ese es el gran error. Es decir, muchas veces cuando se hace una comparativa pensamos que va a seguir cayendo siempre mucho más Alemania y Estados Unidos va a caer siempre mucho menos. No. Lo más probable es que Estados Unidos también caiga, pero no lo haga tanto como Alemania. Si tenemos en cuenta la figura que en su momento confirmaba la baja Alemania, es decir, ese hombro, cabeza, hombro, que proyectaba al DAX alemán en esa zona que comentábamos estas semanas de 13.500, cosas así, recuerden que proyectábamos la figura al doble. Bueno, pues la figura no se ha cumplido al doble, se ha cumplido al triple. Es decir, que Alemania está mucho más bajista que Estados Unidos, que todavía ni siquiera ha cumplido esa figura. A ver si consigo, aquí está, consigo duplicar la figura, más o menos, vean que la caída del DAX lo proyectaba hasta zonas de esos 13.800, 13.700, pero se ha llegado a triplicar. Aquí lo van a ver. Se ha llegado a triplicar. Bueno, pues vale, si vamos a Estados Unidos veremos que la caída es menor porque todavía ni siquiera se ha cumplido el doble de la figura, que técnicamente supone ese hombro, cabeza, hombro. Aquí sí se ve que tiene menos pinta de doble techo como si lo tiene en el DAX. La caída del Dow Jones, lógicamente, debería haber sido hasta 30.560, que no les extrañe que se vaya dirigiendo la baja durante las próximas semanas el Dow Jones hasta esa zona, pero en muy pocos días el DAX ha triplicado la figura a la baja. Eso es lo que da el tono de que en Estados Unidos se están riendo de lo que pasa en Europa. Por eso yo esta semana les decía que en Europa no hay que estar comprados si ustedes participan en el mercado comprando títulos para verlos subir, hay que estar bajista quien especule en derivados, claramente, y en Estados Unidos, si ustedes quieren comprar acciones para estar en el mercado esperando que los valores suban, eso que no hay que hacer en Europa, sí se puede hacer en Estados Unidos, porque la bolsa americana está más alcista, va a caer menos, y está con una volatilidad baja, como demuestra el VIX. Bueno,
¿Todo esto en qué se traduce de aquí a unos días? Se Sí. traduce en que el mercado europeo todavía no ha dejado de caer. Es decir, que en el tiempo probablemente veremos más recortes. Sin embargo, el grado de volatilidad y sobre todo el grado de sobreventa que ha acumulado el DAX durante estos días, incluido esta mañana, no debe hacer descartar rebotes, lo comentaba yo el viernes, con respecto a los soportes. Zonas de 13.250. ¿Por qué? Porque esa zona, 13.250, incluso 13.580, les voy a intentar explicar, voy a quitar el objetivo bajista. Les voy a explicar por qué esa franja es la que probablemente, si tenemos un rebote durante estos días en el DAX, tiene que ser de resistencia. Tiene que serlo muy probablemente por algo que apenas se ve en el gráfico, y es que fue justo la zona en la que en el pasado los máximos del coronavirus y anteriores supusieron gran resistencia en los rebotes que hizo el DAX, etc. Y probablemente, si tenemos que rebotar, debería ser hasta ahí, por aquella máxima que explicamos muy a menudo de que un soporte roto a la baja luego se convierte en una resistencia. Y el viernes ya vieron cómo esa zona de soporte se rompió a la baja sin rechistar. Con lo cual, lo más normal es que si vemos rebotes, sean hasta esa zona 13.250, 13.580. Mientras tanto, tengan en cuenta un detalle. La caída no solamente no ha terminado en Europa, probablemente tampoco ha terminado en Estados Unidos. Caerán menos, pero probablemente todavía le quede más caída. ¿Por qué? Porque se necesita generar un pánico. Con lo cual, lo probable es que en el mercado americano también haya ciertos recortes. Recortes que se hagan coincidir también con más recortes en el tiempo. Si vemos ahora un rebote, después probablemente vendrán recortes, que lleve al DAX probablemente hasta niveles inferiores. Seguramente esa zona un poquito por debajo de los 12.000 o incluso zonas de 12.000, que esa zona es un súper soporte. Voy a quitar las dos líneas anteriores para explicar por qué la zona 12.000, aunque ya se ve en el gráfico, es una zona importantísima de resistencia en el pasado, es una zona súper importante en la que se ha apoyado el DAX también posteriormente, y de hecho incluso antes de aparecer las vacunas también pueden ver cómo esa zona frenó caídas en ese VDAX que hemos explicado antes, que había llegado a niveles de 41 y ahora se han superado. Ese VDAX del que hemos hablado ahora estaba justo en el límite anterior, previo a las vacunas, que es justo el nivel 41. Con lo cual, no sería para nada de extrañar que el DAX tuviera una caída más hasta esa zona 12.000, un poquito por debajo, antes de ver realmente un rebote consistente, algo que realmente vaya a llevar más tiempo. Se necesita pánico y recuerden también tiempo, cierta desesperación, que se vayan soltando los títulos lo más barato posible y más propaganda, que le irán viendo durante estos días. Durante estos días, sobre todo, lo que han visto son el Donbass, toda la destrucción que ha generado Ucrania en Donbass, que se le atribuye a los rusos para ponerles algo en el telediario. Veremos lo que pasa. Vamos con dudas de oyentes. Alberto, recuerdo el correo que tenemos a su disposición, que es oyentes@capitalradio.es, también que tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, el 91 283 33 33, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600 y nosotros las vamos escuchando a lo largo del consultorio de bolsa. Vamos a comenzar por esta. A ver, esto es una pregunta para Iturralde, para el maestro. Soy José Luis de Lleida. Mira, parece ser que Pfizer veo que puede ser que esté haciendo una vuelta, una figura de vuelta. Hoy he entrado a 48.40. A ver cómo lo ves. ¿Qué stop y qué take profit darías? Muchas gracias. Bueno, se le escucha con mucho ruido de fondo. No sé si ha podido entender la compañía. Es Pfizer, sí, y pregunta por una vuelta y que ha entrado hoy a 48.40, nos dice. Vale. Recuerden ustedes lo que hemos hablado. Justo el día que aparecieron las vacunas, hubo un movimiento tremendamente anómalo en los valores relacionados con las vacunas. Se produjo una apertura muy rápida, con cierto, con un hueco al alza grande, pero una caída desde la apertura muy rápida cuando no tenía sentido. De ahí que yo el día que aparecieron las vacunas decía, bueno, hay algo que no se está contando, pero agárrense porque probablemente haya más todavía.
de lo que nos estaba contando. En su momento, al de 2 semanas, supimos que las vacunas no impedían el contagio, lo cual obviamente evidenciaba por qué Pfizer no estaba subiendo tanto como debía. No debía abrir con un hueco del 11% para caer, no, tenía que seguir subiendo como una auténtica maravilla. Sin embargo, no lo hizo. Y la razón radica en lo que probablemente vayamos a ver durante los próximos meses. Y es que la publicación, un juez estadounidense, bendita separación de poderes, ha forzado de los efectos secundarios de las vacunas, está demostrando que las cosas no solamente no se impedían los contagios, sino que había bastante más efecto adverso del que pensábamos. Yo tendría mucho cuidado con las compañías implicadas en todo esto, mucho. Porque claro, ¿qué pasa? Que Pfizer efectivamente es muy tentador porque ha recortado desde $61 hasta 45. Y puede ser que tenga un rebote por esa gran sobreventa. Pero es que tiene una caída muy lineal. Es decir, no tiene una caída en la que el valor desciende, va poco a poco decelerando la caída y tiene un giro al alza. No, va muy limpia esa caída. Es decir, que probablemente todavía no hayan recogido títulos para generar un rebote con consistencia. De manera que yo no sugeriría entrar largos. Ahora bien, que por esa sobreventa, que no es mucha, por lo que he explicado, pero algo sí tiene en esa caída lineal, digas, bueno, yo me pongo largo en 48 como él nos ha dicho. Bueno, pues fíjate, yo el único objetivo alcista que vería serían los 50,30, no mucho más. Y el stop que fijaría a esa posición estaría en zonas de 47. Vamos, una operación, vamos, pírrica. Y tiene muy mala pinta Pfizer, no lo recomendaría. Banco Santander, hay un correo que nos envía Fran preguntando por la entidad desde Valencia. Dice que ha entrado a 2,50 con un objetivo a largo plazo y quiere saber si le puede indicar niveles a vigilar y stops Sí. para esta posición que ha hecho. A largo plazo, es lo que nos aclara. Ya, pero vamos, a largo plazo. Si es que yo lo siento, pero que a largo plazo todos calvos. Si es que no están ustedes viendo cómo en 2 días nos cambian la baraja y cambia el juego y cambia todo. En un valor que, como todos en el mercado español, está teniendo un recorte fuerte, muy vertical, no hay que entrar. Es que es mejor perdernos parte es decir, no entrar. Claro, usted dice, vale, pero fíjate, si mañana todo esto empieza a subir, yo he comprado de maravilla. Ya, puede ser. Pero merece la pena perdernos el mínimo, es decir, no entrar en mínimo por el riesgo que eso conlleva y buscar un punto en el que dices, bueno, esto ya parece que ya está todo el mundo con mucho miedo, vamos a morir todos, cada uno lleva una bomba nuclear en el bolsillo. Es decir, cuando ya haya pánico y de repente veamos la bolsa subir. Recuerden las pautas que hemos comentado estas semanas, porque además son pautas que son prácticamente universales en caídas como estas. No entren cuando el mercado cae verticalmente. Ese refrán o ese símil que se suele hacer, no quiero pasarme de tiempo, de que hay que tener cuidado con coger la bolsa cuando cae porque lo hace como un puñal y a veces te vas a cortar, ese símil es fantástico y está muy bien. Bueno, pues el Santander está cayendo como un puñal. Y si tú mañana ves al Santander, imagínate, que no sé si lo va a hacer, recortando un 40% más, ¿es que no habrías comprado mejor a largo plazo también un 40% más barato? No se escuden cuando una operación sale mal o puede salir mal, y ustedes lo ven claro que puede salir mal, no escuden su necesidad de participar en el mercado, es decir, de estar dentro de un valor, en el planteamiento de largo plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque si fuera así, la pregunta se habría producido ya hace tiempo. Es decir, Iturralde, ¿qué condicionantes se tienen que dar para comprar a largo plazo? No, he comprado a largo plazo, ¿qué le parece? Es decir, usted comete el error y luego me pregunta a mí para ver si le doy el espaldazo y le digo, muy bien, lo has hecho de maravilla. No. La bolsa, cuando realmente queremos hacer operaciones tranquilas en modo ahorro, lo mejor es dejarle tiempo. Y vamos a perder los mínimos, vamos a dejar de ganar un dinero que eran esos mínimos, sí, pero tú ya de algún modo ya vas a ver que el núcleo duro ha ido entrando, se ha tirado su tiempo, hay un gran pánico, todo ese tipo de cosas que hacen vender a todo el mundo y de repente el valor funciona mejor de lo que debería, viendo el pánico que hay en el mercado. Claro que te has perdido un trozo de mínimos. Igual incluso compras más barato que ahora, pero no vas a comprar en el mínimo, vale, bien, pero sí vas a tener más, entre comillas, probabilidades de, iba a decir garantías, que no se puede decir, pero sí vas a tener más probabilidades de que esa operación de ahorro que tú estés haciendo tenga un mejor tono en el tiempo. Yo creo que te has precipitado. Y por eso llevo varias semanas explicando
no hay que estar, salvo el especulador de corto plazo como yo, que estamos cortos. Esta caída, yo he estado habiendo preeminentemente cortos. Un largo ha caído, pero en general cortos. Hoy he cerrado unos cortos para unos largos, pero luego al cierre he vuelto a abrir cortos. Entonces, no lo veo a largo plazo ni a medio plazo y tal. Y puede salirte muy bien, pero está mal hecho. Es decir, que si te sale bien estando mal hecho, pues te va a quedar la sensación de que se hacen así las cosas. Y yo creo que no. Aún así, como hay mucho pánico, pues es probable que te salga bien. Y de hecho, mira, por si dices, bueno, joder, pues igual me he equivocado, ¿qué hago? Mira, te voy a dar un soporte súper claro, ¿vale? En el tiempo. Zona de 2,37. Hoy cierra el Santander en 2,63. Creo, sí, 2,63. Zona de 2,37 es un soporte relativamente importante que tiene que aguantar el valor. El siguiente valor que vamos a analizar es ACS, si le parece, Alberto, para un oyente que es Víctor, que se plantea entrar. No ha tomado posiciones, también nos habla de invertir pensando en el largo plazo. Dice que en un principio sería su estrategia la que se plantea entrar ahora y se sigue cayendo, meter la otra mitad a 18. A ver, ACS no está teniendo un recorte tan fuerte como las demás, vamos, ni parecido, o sea, está mucho mejor. Eso es bueno, ¿vale? Está bien que tú te fijes en un valor que hace lo que está haciendo ACS. Ahora bien, el entrar por turnos, en el sentido de decir, venga, primero va esta parte y luego va esta otra, es decir, a trocitos, yo creo que, fíjate, si tiene que haber un momento de más pánico en el mercado, ACS va a tener más recorte. Y yo te sugiero que no entres comprador así como así. Te sugiero que lo dejes recortar estas zonas de 18,70. Pero tiene lógica tu planteamiento, porque efectivamente no está cayendo como los demás. No tenemos el puñal del Santander aquí. Pero yo sí que esperaría, porque fíjate, de entrada no es un buen valor. ¿Por qué? Pues por lo aburrido que ha estado durante los últimos 2 años. Tenía que haber tenido algo de subida, por lo menos superar los máximos antes de coronavirus. Zona de 35,50, sí. Con lo cual ya no es un valor a tener en cartera. Pero encima lateral durante estos meses menos. Y si vas a entrar en un valor tan aburrido, entra en un buen soporte, para que por lo menos el aburrimiento te pille con mejor cuerpo. 18,70.